Buenos días, continuando con la docencia. El día de hoy voy a hablar el tema trasplante de riñón en la próxima década, estrategias, retos y visión a futuro. Como objetivos generales, conocer los aspectos a mejorar en el trasplante renal en la próxima década, saber cómo evitar la disfunción crónica y pérdida del injerto, evaluar las diferentes estrategias diagnósticas y terapéuticas actuales, analizar el uso de los diferentes tipos de índices en cuanto a la evaluación del paciente receptor, presentar los métodos de preservación renal que principalmente se utilizan y mostrar las estrategias intraoperatorias en cuanto a la fluidoterapia, la elección de la mejor solución para evitar lo que es la función retardada del injerto. A manera de introducción, el trasplante renal representa una de las mejores opciones en cuanto a terapéutica en términos de supervivencia de pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, aunque los resultados actuales de trasplante renal han sido mejores que en épocas anteriores. Se sigue observando una pérdida crónica del injerto a pesar de tener un inicio óptimo en cuanto a utilización de donantes vivos. Igual sigue resultando la muerte prematura de muchos de estos pacientes con respecto a la población en general. Entonces, los aspectos a mejorar en cuanto al trasplante renal: estrategias para evitar la disfunción crónica y la pérdida de injerto a medio y a largo plazo, estrategias para mantenimiento de los órganos, aumentar la donación y distribución de órganos, prolongar la supervivencia del paciente, la promoción, la investigación y formación clínica básica en trasplante renal de las diferentes especialidades de salud. Para evitar la disfunción crónica y pérdida de injerto, que es la segunda causa luego de la muerte de los pacientes con trasplante renal, siendo la primera la enfermedad renal primaria, sobre todo la glomerulonefritis post-trasplante, hay diferentes estrategias diagnósticas y terapéuticas para mejorar la supervivencia de los injertos. En el caso de las estrategias diagnósticas, tenemos los protocolos de biopsia, los cuales nos permiten diagnosticar las inflamaciones subclínicas de un 30-40%, que junto con la atrofia tubular y la edema intersticial van a producir a largo plazo una baja supervivencia en cuanto a los injertos. Diferentes autores difieren en la utilización de protocolos de biopsias, en donde se ha visto que en diferentes estudios, donde los pacientes durante un seguimiento de 10 años presentan la misma tasa de supervivencia que los mismos pacientes que también utilizan protocolos de biopsia. Entonces, además de que los protocolos de biopsia, al ser muy invasivos y también no están exentos de riesgos, se requiere o es mejor utilizar biomarcadores serológicos o moleculares que normalmente se utiliza la creatinina y la tasa de filtración glomerular, y están cada vez sacando más biomarcadores tanto serológicos como moleculares y también marcadores de senescencia para diagnosticar diferentes alteraciones inmunológicas o diagnosticar también, para la redundancia, el injerto o rechazo de injerto de manera prematura. El diagnóstico de la enfermedad renal primaria es muy importante, ya que muchos de estos pacientes desarrollan muchas glomerulopatías luego del trasplante, sobre todo la diagnosis focal segmentaria de un 30-50%, que va a producir en este caso que disminuye la supervivencia de los injertos. El diagnóstico precoz de poliomavirus BK, que normalmente se da durante la infancia. Esta infección queda establecida en las células tubulares renales y en el urotelio, y una vez que se le da la terapia inmunosupresiva a los pacientes, inmunosupresora, estos van entonces a desarrollar nuevamente el virus, produciendo así estenosis ureterales, cistitis hemorrágicas y también obviamente una menor supervivencia de los injertos. Y los índices pronósticos, que más adelante voy a explicar, también son todas estrategias para mejorar la supervivencia de los injertos. En el caso de la estrategia terapéutica, está la retirada de los esteroides, sobre todo en pacientes con un riesgo inmunológico bajo, donde se optimiza el perfil metabólico y también cardiovascular, pero a pesar de esto hay un rechazo crónico a nivel del injerto 2 años después del trasplante renal. También está la doble minimización de los fármacos inhibidores de la calcinuria y los fármacos anti-emetor, que sobre todo disminuye la incidencia del virus BK en estos pacientes con riesgo bajo de inmunológico.
La minimización o retirada de los fármacos inhibidores de la calcinuria también son muy eficaces para evitar la tasa de rechazos agudos y la aparición de anticuerpos específicos del donante tras los 2 primeros años de seguimiento luego de trasplante. También disminuye lo que son las tasas de infecciones con potenciales efectos beneficios tanto cardiovasculares como antitumorales. También las formulaciones de tacrolimus o el empleo de Belatacec, en donde se compara la utilización tanto de tacrolimus como de liberación prolongada versus de liberación inmediata, siendo de liberación prolongada mucho mejor ya que tiene menos potencia inmunosupresora que el medicamento de liberación inmediata. Entonces, en el caso de los índices pronósticos, la red de trasplante y adquisición de órganos de Estados Unidos, en 2014 ellos crean estos índices, tanto el Kidney Donor Rate Index y el Kidney Donor Profile Index, en 2014, con el objetivo de mejorar lo que es la compatibilidad entre el donante y el receptor, el cual evaluaba 10 parámetros de donante que expresaba el riesgo relativo para el fallo del injerto, basándose en el riesgo atribuido del año anterior. Se basa en lo que eran los años, la edad, la altura, el peso, la etnia, si tenía hipertensión, diabetes, la causa de muerte, creatinina sérica, el estado de la hepatitis C y donación si la muerte, tras muerte circulatoria. Entonces, en el caso del Kidney Donor Risk Index, él calcula el riesgo relativo para la falla del injerto con respecto a los resultados del año anterior, que oscila normalmente en 0.5 y a 3.5. En el caso del Kidney Donor Profile Index, que es una extrapolación acumulada que va de la escala de índice que mencioné anteriormente, que va del 0 al 100. En este caso, ponemos un ejemplo. Si el Kidney Donor Profile Index es de 80%, quiere decir que el 80% de los injertos renales del año anterior tuvieron una mejor supervivencia que la del año presente. Entonces, para asignar entonces la lista de espera, basándonos en este índice pronóstico, se va a sumar lo que es la supervivencia estimada luego del trasplante más el Kidney Donor Profile Index, y esto te va a permitir entonces generar una lista de espera para determinado receptor. Entonces, los donantes con un Kidney Donor Profile Index mayor de 85% se van a considerar equivalentes a donantes de criterios expandidos. Aquí los donantes de criterios expandidos son pacientes mayores de 60 años o que van entre 59 y 60 años que cumplen todos los siguientes requisitos o criterios: que tengan hipertensión, una creatinina mayor de 1.5 o que la muerte fue causada por SB. Entonces, en este estudio donde se evaluaba estos dos índices como herramientas predictoras en el trasplante de riñón para donadores fallecidos, los resultados que se vieron en un corte en Grecia de la Journal of Clinical Medicine, este fue un estudio de corte retrospectivo de los trasplantes de riñón de donantes fallecidos que únicamente del Hospital General de Laico, Atenas, Grecia, que fueron desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2018. Los receptores de los trasplantes de riñón fueron seguidos activamente hasta el 31 de diciembre de 2021. Se clasificaron como pacientes o donantes, mejor dicho, con criterios estándar y con criterios ampliados que lo acabo de explicar anteriormente, y el análisis se basó en un total de 394 donantes de riñón y 456 receptores. En este caso, la primera, ellos evaluaban dos resultados, tanto los primarios como los secundarios. El principal era la supervivencia del injerto censurada por la muerte. En este caso, el primer diagrama, que es un diagrama de dispersión, en donde se valora lo que era la edad del paciente, la misma denota que la edad del donante se correlacionó significativamente con un Kidney Donor Profile Index mucho más alto. O sea que entre el paciente que era más viejo, ese índice iba mucho más alto, con un valor de P por abajo de 0,01, o sea, estadísticamente significativo. En el caso de los criterios de evaluación secundarios, incluían la función retardada del injerto, la tasa de irritación glomerular en el primer, tercer, quinto año posterior al trasplante y la supervivencia general del paciente. En los diagramas de caja que se vamos abajo,
en los pacientes que tenían un kidney donor profile por encima de 85 o igual de 85, sí se asoció con una tasa de filtración glomerular estimada significativamente menor en los diferentes, en el primero, en el tercero y en el quinto año, con una P por abajo de 0,01, por lo cual era estadísticamente significativo. Entonces, los resultados en general, lo que era la supervivencia del injerto sexuado por muerte, fue significativamente peor al aumentar, obviamente, en este caso, el Kidney Donor Risk Index con cociente de riesgo instantáneo de 2.21, intervalo de recuperación del 95% entre 1.16 y 4.22, y el Kidney Donor Profile Index, en donde el cociente de riesgo instantáneo iba de 0,01, intervalo de confianza 95 entre 1 y 1.02, y la edad del donante, que ya mencioné anteriormente, con una P de 0,01, que era estadísticamente significativo. Entonces, con un Kidney Donor Profile Index más alto, se relacionó con un retraso en lo que era la función del injerto y peor función renal. En conclusión, el aumento de estos dos índices va a estar relacionado con una peor función del injerto, aunque su capacidad para discriminar el fracaso a largo plazo sigue siendo limitada. Entonces, hay muchas estrategias para aumentar lo que es la donación y la distribución de los órganos, en este caso, los riñones. El trasplante renal actual, el Observatorio Global de Donación y Trasplantes en 2019 tuvieron más de 100.000 trasplantes, donde se utilizaron 37 donantes vivos. Entonces, para aumentar esta tasa es necesario ampliar los donantes en asistolia, incrementar los trasplantes renales como donante vivo, promocionar el trasplante renal anticipado, así como mejorar la política de intercambio de órganos y optimizar las herramientas, en este caso histológicas, para el descarte de órganos. Hay mucha evidencia actual en donde apuntan en que, en este caso, en un estudio observacional multicéntrico que se realizó en Inglaterra, en una década que tienen décadas de experiencia, en donde se dio la donación en asistolia y demostró que no hubo cambio ni en la supervivencia general del paciente ni en la supervivencia del injerto en el paciente, entre la donación de muerte encefálica y la donación transparada cardíaca tipo 3, que es cuando ya se sabe que el paciente va a caer en paro y se espera al momento del mismo, tras 10 años de seguimiento. Entonces, como ya mencioné anteriormente, estos donantes con criterios expandidos de muerte encefálica en el 2002 fueron agregados por la red estadounidense para el intercambio de órganos, que a pesar de tener un riesgo relativo para perder el injerto de 1.7, igual se agregaron estos donantes con criterios expandidos de muerte encefálica. En un principio, estos pacientes se crearon fue para trasplantar a aquellos pacientes sopesando riesgo-beneficio, en donde el trasplante iba a aumentar la supervivencia del paciente versus el tiempo que el paciente iba a estar en lista, que iba a aumentar el riesgo de muerte mucho más si no se trasplantaba antes. Pero al final se quedaron utilizando los donantes con criterios expandidos, no solamente en esa opción, sino en todos los pacientes cuando se va a realizar un trasplante. Entonces, obviamente, estos donantes con criterios expandidos tienen sus desventajas, altos costos, ya que tienen muchas más complicaciones el paciente al momento de utilizar este tipo de donantes, son más susceptibles a la lesión por isquemia y reperfusión, que más adelante voy a explicar. Hay aumento de la difusión primaria, hay aumento de retardo de la función del injerto, hay disminución de la supervivencia a largo plazo. Obviamente, estos órganos están mucho más vulnerables a lo que es la isquemia fría y la isquemia caliente, a diferencia de los pacientes donantes vivos. Entonces, hay diferentes estrategias para el mantenimiento renal. En este caso voy a explicar lo que es la lesión por isquemia y reperfusión renal. Una vez que el paciente, el donante, se le extrae el órgano, en este caso el riñón, y se mantiene por tiempos prolongados en lo que es el almacenamiento de frío estático, que es una de las maneras de la gold estándar para preservar el órgano. Obviamente el estado de hipoxia y de reducción de oxígeno, va a haber un cese temporal de la perfusión sanguínea al riñón, al igual que se va a mantener entonces en un estado de hipoxia. Va a pasar de un metabolismo
aeróbico a un metabolismo anaeróbico, produciendo así daño a nivel mitocondrial, disminuyendo la producción de adenosina trifosfato, disminuyendo la actividad de la sodio potasio ATPasa, acumulándose así lo que es el sodio en el agua y produciendo edema celular, además de disminución de la actividad de la calcio ATPasa, aumentando la acumulación de calcio y produciendo más así especies de oxígeno reactivas y radicales libres, lo cual a su vez va a producir acidosis intracelular y el aumento de la producción de lactato. En este caso, entonces se va a producir muerte celular programada, que es la apoptosis, incrementando así el citocromo C y la caspasa 3, aumentando las probabilidades de que haya daño o haya un retardo en lo que es la función del injerto. Entonces, una vez que ya se va a colocar nuevamente el riñón en el paciente, que es el receptor, va a haber entonces la lesión por reperfusión, que va a empezar a entrar el oxígeno, los nutrientes nuevamente al riñón, pero esto va a producir también radicales libres, especies de oxígeno reactivas, que van entonces a activar la formación, o mejor dicho, la cascada de inflamación, produciendo citoquinas inflamatorias, macrófagos, neutrófilos, produciendo inflamación y sobre todo en el endotelio, que a su vez también va a producir apoptosis y va también a perjudicar el edema a nivel celular, y al final también va a contribuir con lo que es la función retardada del injerto. Entonces, algunos de los métodos de preservación renal, los principales, como ya expliqué, los principios y mecanismos de lo que es la hipotermia y la reducción del oxígeno, que fue lo que expliqué anteriormente. Esto es más o menos lo más importante. Está la hipotermia de 0 a 4 grados, que es lo que cuando se coloca en la bolsa de hielo, el riñón, y la reducción de oxígeno, obviamente porque se está extrayendo del donante. Hay disminución en la tasa metabólica de 10%. Esta por cada 10 grados que disminuye centígrados, la tasa metabólica va a disminuir por 2 o por 3 dependiendo. Por cada disminución de 10 centígrados ya pasa de aeróbica a anaeróbica, como ya mencioné. Hay acidosis tubular y lo que lleva al lactato, hiperpotasemia, que más adelante también voy a explicar, que disminuye la producción de ATP, hay fuga de electrones y producción de radicales libres, que todo esto va a perjudicar, produciendo más edema celular e inflamación en el endotelio. Entonces, hablando de isquemia fría, este artículo de la Indian Nephrology de 2019, en la cual miden el tiempo de isquemia fría relacionada a lo que es la función retardada del injerto, de una corte de pacientes de trasplante renal en un centro de referencia. Este fue un estudio de corte retrospectivo en el cual se realizaron las historias clínicas de pacientes mayores de 12 años que recibieron un trasplante renal durante fallecido del hospital de Pablo Tobón Uribe en Colombia. La información se recolectó durante el periodo de 2009 a 2013. Se observaron que en pacientes que recibieron isquemia fría mayor se dieron en 3 grupos, de 0 a 12 horas, de 12 a 18 horas y más de 18 horas. Se observó que en los grupos que estaban de 12 a 18 y mayores de 18, el riesgo de retraso en función del injerto fue mucho mayor en el 12 a 18 horas que en el de 18 horas, que no va como lo que normalmente la literatura menciona, con un odds ratio de 2.06, intervalo de confianza del 95%, de 1.02 a 4.15 en el caso de 12 a 18 horas, y el de 18 horas un odds ratio de 3.38 y intervalo de confianza de 1.57 a 7.27. A pesar de que el tiempo de isquemia obviamente es un factor de riesgo independiente para el retraso de la función del injerto, con un odds ratio de 1.10, intervalo de confianza 95% de 1.04 a 1.16, no se hablaba de resultados estadísticamente significativos, pero sí apuntaban en conclusión que el tiempo de isquemia mayor de 12 horas sí aumenta el riesgo de retraso en función de injerto, de acuerdo a este artículo. Hay otros artículos que mencionan que por cada 6 horas que van pasando la isquemia fría,
va aumentando un 23% de falla en lo que es la falla del injerto. Entonces, entre las técnicas de preservación renal, el gol estándar, el almacenamiento de frío estático que va de 0 a 4 grados Celsius, que normalmente es la que se utiliza. También está la perfusión de máquina hipotérmica, que también utiliza la misma temperatura. La de temperatura normotérmica de 35 a 37, que son las que se utiliza en la terapia ECMO. Y la temperatura subnormotérmica, que va de 8 a 10 centígrados. En el caso de lo que es el almacenamiento frío estático, como ya mencioné, es la principal que se utiliza. Hay un almacenamiento del injerto renal en soluciones de conservación de la Universidad de Wisconsin, que se encuentra en una bolsa de hielo, y ahí se mantiene, obviamente que permanezca menos de 24 horas, es lo que se recomienda para evitar lo que es el rechazo o también el retardo de la función de las cosas, por lo cual se trata de que sea de menos de 24 horas y disminuir entonces el riesgo de lesión de isquemia y perfusión. La máquina de perfusión hipotérmica, en este caso, tiene el mismo principio de usar la temperatura de 4 centígrados, pero también hay oxigenación y alimentación de nutrientes al riñón por parte de una bomba que crea un flujo que permite la penetración de los mismos de manera mucho más eficiente y también permite la eliminación de los desechos metabólicos. En este caso, es mucho mejor para la conservación de injertos renales de donantes marginales y fallecidos. En este caso, los marginales son aquellos pacientes que tienen más de 55 años, historia de diabetes de más de 10 años, historia de hipertensión de más de 10 años. Eso es lo que le dicen la pokebola. ¿Ah? Cuando lo escucho por ahí, eso es lo que le dicen la pokebola. Okay. Es la máquina de perfusión hipotérmica. Y más de 36 horas de isquemia. Entonces, en cuanto al frío estático versus la máquina de perfusión, obviamente la máquina de perfusión sí falla. Igual va a estar el almacenamiento de frío estático, mientras que si no funciona o se da la falla en la de perfusión normotérmica, en ese caso sí se va a producir isquemia, a diferencia de la de perfusión hipotérmica, que tiene el frío estático, obviamente sí falla, ¿no? Entonces se observó que en almacenamiento frío estático, hasta un 25 y 30% de los trasplantes tienen menos retraso en cuanto a la función del injerto, y cuando la perfusión hipotérmica se da a bajo máquina, solamente la tasa es mucho más inferior, hasta el 10%. En cuanto a la evidencia, se ha hablado que el uso de perfusión hipotérmica resultó niveles de creatinina sérico mucho más bajos a los 14 días después del trasplante y un menor riesgo de falla de injerto en el primer año de trasplante. En este artículo que menciona lo que son las nuevas máquinas de perfusión hipotérmica oxigenada para trasplante tanto de riñón como de hígado, con donadores de criterio extendido, una cohorte de Italia. Este estudio es un estudio prospectivo no autorizado en el cual se dieron los receptores número 20 entre 2016 y 2017, 10 de receptores de hígado, 10 receptores de riñón, donde se reclutaron órganos tanto de pacientes con criterios extendidos como criterios estándares en la unidad de cirugía general y trasplante de la Universidad de Bolonia, San Orsola, Hospital de Marfil, Italia. A pesar de que estos resultados no fueron estadísticamente significativos, sí se observó que HOP, que es la perfusión, la oxigenoterapia y perfusión hipotérmica, en caso de difusión primaria, estos pacientes presentaron 0%, como se ve en la imagen, a diferencia del control que utilizaron fue el frío estático en 3.3%, igual que el retardo de la función del injerto, que en HOP solamente el 20% no presentó, a diferencia del control que va a ser un 40%, al igual que tanto la supervivencia como la del paciente en general, y también del injerto, se mostró 100%, todos sobrevivieron al año, y también el injerto, a diferencia del control, que es 28 y 29 de 30 que fueron el control, tuvieron un 93% y un 96% de supervivencia general y supervivencia del injerto respectivamente, lo que apunta de que obviamente la perfusión hipotérmica y la oxigenación por máquina es mucho mejor que solamente el frío estático.
En el caso de la perfusión de máquina normotérmica de 35-37, es la que se puede hacer antes que se muera el paciente, después, o sea, premortem o postmortem, se puede canular la vena femoral o la vena cava inferior, la arteria femoral o la arteria aorta, y el paciente se somete a la terapia ECMO, donde oxigena la sangre y también mantiene la temperatura de 35,5 a 37 por 2 a 4 horas, y luego se da con solución de conservación fría y se lleva entonces al hospital donde se va a colocar el receptor. Obviamente los pacientes con perfusión normotérmica tienen tasas mucho más bajas de difusión retardada de injerto en comparación con los pacientes que no de muerte cerebral no controlada con estática, frente a 46.6% frente a un 73,4% para una P de 0,01. En este caso, este es un estudio de la Orina Clinic en General, que es el trasplante renal pacientes o donadores no controlados luego de la muerte de la parada circulatoria, la contribución de la perfusión renal normotérmica. Este es un estudio observacional donde se vieron las lesiones de la isquemia caliente luego del paro en este tipo de pacientes. Se dieron los trasplantes de riñón procedentes de entre 2007 y 2014 en un registro francés de trasplante, en el cual se estudió 499 trasplantes de riñón. Entonces, ellos estudiaron principalmente el valor pronóstico de la disfunción primaria del injerto, definida como pérdida inmediata, con función retardada del injerto que no se resolvió al tercer mes, y la función renal deficiente al año entre pacientes sin función deficiencia primaria, definida como una tasa de filtración glomerular por debajo de 30 al año o pérdida temprana del injerto menos del año. Entonces, en este estudio, ellos, para donantes controlados no controlados luego de la historia, ellos utilizaron el protocolo francés, en donde luego de la muerte circulatoria utilizan pacientes menores de 55 años con un tiempo sin flujo de menos de 30 minutos y el tiempo de isquemia que no pase de 150. La perfusión renal in situ debe realizarse a 4 centígrados y la perfusión renal normotérmica se debe realizar entre 33 y 36 centígrados, utilizando una máquina sistemáticamente siempre la de perfusión, una máquina hipotérmica. Entonces, los resultados para lo que es la defunción primaria, en el análisis multivariados encontraron 3 aspectos, factores que aumentaron la misma, que fue la edad del paciente, la modalidad de perfusión en situ de la recuperación de órganos, ya sea el frío, la máquina de perfusión de frío o la máquina de perfusión normotérmica regional, y el periodo de trasplante. En este caso, el resultado de la función primaria para la edad del paciente fue bastante bajo, y paradójicamente los pacientes más jóvenes se asociaron con mayor riesgo de difusión primaria para un ratio de 0.95, pero la edad del donante como tal no se correlacionó sin el flujo, con el tiempo de flujo más lento en cuanto el paciente cae después del paro, y el tiempo también de isquemia fría y de isquemia caliente, y la duración tanto de la perfusión normotérmica o la perfusión en frío. Entonces, los resultados para la difusión primaria en cuanto la perfusión normotérmica o el frío estático de la perfusión fría fue para un ratio de 4.5 y una P igual a 0,15. Entonces, en este caso, obviamente la elección o la modalidad de utilizar la perfusión normotérmica se vio más beneficiada en estos pacientes con en lo que eran los órganos, el paciente de los órganos vivos, con una tasa mucho más alta cuando eligieron, en este caso, lo que era el tiempo de isquemia fría o el frío estático, con un ratio de 1.83. Los resultados para la función renal deficiente se observaron sobre todo mucho mayor en donde no se realizó la perfusión normotérmica, sino en los pacientes que se le realizó, en este caso, frío estático, viendo que hasta un 19% en comparación a un 9.8% de la normotérmica. Al final, uno de los factores de riesgo para la función deficiente que más se relacionaba era el índice de masa corporal del donante para una P de 0,01, ya sea para la perfusión normotérmica
o para el frío estático por abajo de 0,01. En el caso del análisis multivariado que ellos realizaron, el paciente no controlado luego de muerte encefálica por asistolia mostró que sin el flujo, el calentamiento funcional y el tiempo de isquemia fría no afectaron el riesgo en cuanto a lo que era la disfunción primaria o la función renal deficiente. Entonces, la última de los métodos de preservación son las máquinas subnormotérmicas entre 8 y 10. La diferencia esta de la fría es que se sabe que el metabolismo de los órganos, en cuanto se utiliza la temperatura normal, se puede hacer metabolismo o el metabolismo se mantiene a diferencia de cuando se utiliza a 4 grados. En este caso, el metabolismo del reductor de la glutamina, que está activo a 8 y a 10 y no a 4, que es un proceso muy importante en lo que es la carboxilación reductiva posterior y importante en lo que es la lesión isquemia y la perfusión del daño del riñón. Obviamente no se ha estudiado de manera profunda esta máquina con temperatura subnormotérmica, pero sí hay algo en algunos estudios que sugieren que en estas temperaturas hay mucho menos isquemia de reperfusión, también mucho menos función retardada del injerto, por lo tanto una mejor calidad de injerto y resultados por trasplante. Entonces, en cuanto a las estrategias intraoperatorias de fluidoterapia, las soluciones que normalmente se utiliza es la solución salina junto con el lactato de Ringer. Hay artículos que mencionan que solamente la utilización de solución salina, otros que usan 50-50, 50 de lactato o sea, la mitad de lactato de Ringer o la mitad de solución salina. Si bien sabemos que la fluidoterapia intravenosa es muy importante para mantener lo que es el volumen intravascular y la función del injerto luego del trasplante, en este caso estaban comparándolo con el plasmolite 148, que es bajo en cloro versus la solución salina, que es la que más se utiliza en este tipo de trasplante, ya que se vio que es mucho mejor utilizar la que bajo en cloro por los diferentes efectos adversos que se pueden ver utilizando la solución salina, como el caso de la acidosis metabólica hiperclorémica, lesión renal aguda, ya por la vasoconstricción, empeora el edema, la hiperpotasemia por la acidosis metabólica y el riesgo de arritmia e inestabilidad cardíaca por el aumento del potasio. Entonces, el Best Fluid, que es un estudio protocolo con para ver la mejor evidencia en cuanto a la utilización del plasmolite 148 versus la solución salina a 0.9. Este era un estudio multicéntrico, doble ciego, randomizado, controlado, el cual el objetivo principal, como ya mencioné, era ver el efecto entre plasmolite 148 y la solución a 0.9% sobre la incidencia en el retraso de la función del injerto en receptores de trasplante de riñón donante fallecido. En este caso, a partir de enero de 2018 se reclutarán, porque en este caso este es el estudio, ya el estudio se terminó si no me equivoco, en el 2023, el que ahorita se iba a realizar en 2018, se reclutó 800 pacientes para trasplante de riñón durante 3 años en Australia y Nueva Zelanda en una proporción 1:1, que se le iba a dar lo que era la solución salina y la plasmolite hasta 48 horas después del trasplante o hasta que el paciente lo requiriera. La principal... Pero ya tienes el estudio el de Lancet, ¿no? Ajá. Dale, pon los resultados del de Lancet, porque ya se publicó y ya lo logramos conseguir ahí. Si bien, como mencionaba, este era el artículo en donde se planeaba lo que se iba a realizar. Sí, el protocolo. Ajá, perdón, el protocolo. Lo más importante es que esto se publicó en Lancet, o sea, es una revista de gran renombre. Un impacto grandísimo. Exacto. ¿Cuál es el índice de impacto de Lancet? 200, exacto. En ciencias es una de las más grandes, en ciencias en general. Ahí te incluye ingeniería y todo lo demás. Y en medicina siempre compite en 2 a 3 puestos con varios otros. Sí, Dale, di los resultados de eso. Entonces, principalmente en cuanto a la función retardada, la diferencia fue mínima, porque al final se reclutaron 808 pacientes, 404 con solución cristaloide y 403 con salina. La diferencia fue entre un 30% para la solución equilibrada y para la salina un 40%.
con una P de 0,01, o sea, estadísticamente significativo. A pesar de esto, igual en el estudio post-hoc, en donde ellos estudiaron fue la parte del tiempo de diálisis, no fue tanto la diferencia en cuanto a los días que recibieron o cuántos pacientes recibieron, fue en el balance, en lo que es la cristaloide balanceada, fueron 404 pacientes y en el caso de la astragina 403. Sin embargo, sí tuvieron mucho más, lo que eran los días de diálisis, sí tuvo mucho más días de la salina. O sea que al final se observaba que obviamente luego de la cirugía, los pacientes con solución cristaloide balanceada se veían mucho más beneficiados que la salina en cuanto a los días de diálisis que requerían. En este estudio, esta gráfica, el forest plot, donde se comparaba obviamente la salina, como ya mencionaba, y la solución balanceada cristaloide del Plasmolite 148, a pesar de que no daba para una P estadísticamente significativa, sí se dieron cuenta que en cuanto los tipos de donadores, la máquina de perfusión o sin máquina de perfusión, el tiempo de isquemia de menor o mayor de 10 horas o la isquemia fría de menor o mayor de 14 horas, siempre el beneficio era mucho mejor o el porcentaje era mucho menor en la cristaloide balanceada. O sea que al final apuntaba de que este era la mejor solución comparado con la salina, y también en lo que eran los efectos adversos secundarios que ellos también analizaron, tenían mucho menor que en comparación de la salina. Entonces, en el caso en la Ciudad de la Salud hay Plasmolite, que es la cristaloide balanceada. ¿Y eso no es lo? Ahora te la enseño, pero aquí hay balanceada. Y ya para terminar, lo más importante en cuanto a lo que es prolongar la supervivencia en estos pacientes por parte de nosotros es la prehabilitación, que en verdad aquí en Panamá no hay muchos centros así como tal de prehabilitación para diferentes pacientes. Normalmente la prehabilitación es importante para pacientes sobre todo con cáncer, pero obviamente los pacientes que van a ser trasplantados, el hecho de que se prehabilite ya sea la parte física, la dieta, la parte psicológica o psiquiatra, todo lo que es los diferentes sistemas respiratorios, renal, cardiovascular, pulmonar, si está mucho mejor optimizado, no va a garantizar una mejor calidad de vida para el paciente luego de la cirugía y menos cambios en cuanto a lo que es la hemodinámica del paciente durante el procedimiento. Nos va a brindar mucho mejor, que el paciente se mejore mucho más rápido y tenga menos días luego de la cirugía hospitalizado, que es muy importante la rehabilitación, pero aquí normalmente no está, mejor dicho, protocolarizado o no se realiza. Se trata, sí he visto, por ejemplo, en el oncológico, de rehabilitar al paciente en ciertas cosas, sobre todo la anemia o ciertas cosas que se pueden mejorar o que dejen de fumar. Todo esto tiene beneficios intraoperatoriamente y postoperatoriamente. Y esa es medicina preoperatoria, que es una especialidad de anestesia, ¿no? Entonces, por eso que nosotros sí tenemos que agarrar la batuta en esto. Porque de hecho es medicina preoperatoria y es una sub de nosotros. Sí. Y bueno. Ya, muy bien, perfecto.